Bueno, y decía, vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de varias cosas vinculadas con el teatro también, ¿no? Hace un tiempito atrás, cuando se ponía en escena esta obra de la que vamos a hablar, nos aparecía una primera cuestión, que no era, digamos, desde una obra de teatro escrita como tal que surgía el texto, sino que era la adaptación de un texto además escrito para una sola persona, o sea, donde el protagonista era uno solo, y debía ser transformado entonces en dos. Menudo trabajo, me parece que ha sido. Vale la pena empezar por ahí, a charlar con Inés Genesini, que está en línea. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte. Muy buenos días, un gusto para mí también. Charlemos un poquito de tu formación. Bueno, en tu familia el teatro es muy importante, ¿no? ¿Cómo aparece esto de buscar también seguir ese camino y formarte en este territorio? Mi formación arranca acá en Posadas, por así decirlo, con mi madre, Susana Armella. Ahí hice actuación muchos años y como que me quise alejar un poco del teatro por rebeldía adolescente, creo, y me fui a Rosario a estudiar comunicación social. Nada que ver. y bueno, más adelante yendo a talleres de actuación, medio como que me pasaba mucho de que no quería estudiar actuación porque me interesaba más la formación en talleres, en variar, así, conocer a distintos docentes, ¿no? Y me enteré que estaba en la carrera de dirección de teatro, ahí en la ciudad de Rosario, y me anoté, y por suerte me gustó. Así que así arranqué. Después, bueno, estuve en diferentes grupos de teatro, desde distintos lugares, en la actuación, la asistencia, la dirección. También hice otros talleres para complementar un poco también. Hasta vestuario, por ejemplo. Sí, vestuario, sonido, variado. Bien. Dramaturgia, un poquito de todo. Hablemos de eso, porque me parece que era por ahí el asunto, ¿no? Cuando nos enteramos del regreso a la dirección de Susana, tu madre, también nos pareció interesante porque hacía mucho que no lo hacía, con un desafío también llamativo, como es más liviano que el aire. Primero, ¿cómo se toma esta obra? ¿Por qué la eligen? Y bueno, ¿cómo fue el proceso de adaptación del texto? Mira, la novela se la recomienda a mi madre, tío, Javier Bernal, que la había leído y le parecía que era muy teatral. Y bueno, se la recomienda para que la lea, para que la vea, y bueno, a mi madre le gusta mucho, y siempre había estado su idea como hacer algo en conjunto, pero no se materializaba. Y cuando aparece esta novela, este texto, ella me lo comenta, me dice, léelo, fíjate qué te parece. Y bueno, llegó el momento donde había esas ganas y esa energía como para empezar a hacerlo. Me preguntó si quería hacer una adaptación y me tiré a la pileta. Bien, hablemos de ese tirarte a la pileta, porque bueno, fuimos a ver la obra y hay un trabajo muy fino ahí de construcción de los personajes, que siendo el desafío que se desprende de uno solo, construir dos que tengan además materia con la que trabajar a la hora del espectáculo, no debe haber sido sencillo, eso me parece. Mira, yo lo primero que pregunté, le pregunté a mi mamá si qué podía dejar y qué no. ¿Cuál era el límite? Y a partir de ahí empecé a trabajar el texto. Y por suerte tuve mucha libertad en la creación y bueno, la novela original tiene un solo personaje que es el protagonista y bueno, en esta adaptación dramática hay dos personajes. Y bueno, fue un poco también pensar estos dos personajes, cómo eran,
la psicología de cada uno, las características de cada una. Y bueno, creo que eso un poco se ve reflejado en la obra. Uh-huh. Además está el trabajo de la dirección, ¿no? Un poco. Claro. Hay que llevarte también, ¿no? La importancia de trabajar con un director que termine de armar el texto, o sea, en la puesta se termina de poner el texto a funcionar y se logra, me parece, un clima realmente agobiante, por momentos claustrofóbico, que es el clima que tiene la novela, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la novela es muy oscura, y yo creo que en esta adaptación hay un poco de un tono humorístico, por así decirlo, en esa tensión y en esa oscuridad que también está. Que yo creo que ahí hay una pequeña diferencia con la novela original. Eso. ¿Y cómo te has ido llevando con la puesta en sí, digamos, recordemos que la obra, desde que se puso por primera vez en el Vicente Cidade, ya ha estado varias veces en escena y siempre con mucho público? ¿Qué es esto de ver las devoluciones, lo que la gente te dice del resultado de la obra, lo que ve en la obra? Por suerte tenemos buenas repercusiones y creo que se está generando el boca en boca, que creo que es lo más importante. Yo medio lo digo en chiste, pero en el teatro pasa mucho, en muchos lugares, de que después que va a verte la familia y los amigos, tiene que venir otra gente, y capaz otra gente que no está acostumbrada a ir al teatro. Y por suerte ese boca en boca ayuda un montón y veo que la obra gusta, que en algún punto la gente empatiza con esos personajes, más allá de la situación que se presenta en la obra, que a veces es dura, es una realidad dura y con una cierta oscuridad, como te dije antes, pero creo que hay muchas cosas de la obra que la gente puede, no sé, se puede sentir identificada en algún punto. Creo que eso hace que no sé, que empatice un poco, que le guste o que... Eso. Para cerrar, digamos, este desafío cumplido significa que vas a reincidir en esto de la adaptación, de ocuparte más de este costado del teatro, porque también sos actriz, digamos, estudiaste dirección. Sí. A mí ahora sí me pasa que me gustaría como seguir escribiendo y probando, y creo que trabajar con esas dos actrices me parece muy enriquecedor para mí, es algo que disfruto mucho y me gustaría también acompañar un poco esa dirección, ya sea en la asistencia, una dirección compartida con mi madre en un futuro. La verdad que me gustaría mucho. Bien. Bueno, esa era una charla que hace rato que queríamos tener, ¿no? Bueno, nos quedó así como picando mucho esto de esta adaptación en particular, una novela que recibió un premio muy importante, como fue el Clarín hace, ¿cuánto? 11 años, no recuerdo con exactitud. Más o menos. Sí, que no se nos ocurría que podía ser adaptada de este modo al teatro, y se ha logrado, y además tiene un éxito importante, ¿no? en las salas donde se presenta aquí. Bueno, te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber aceptado esta entrevista. No, muchas gracias a vos, un gusto, y bueno, cuando quieran estoy. Dale. Así que muchas gracias por el espacio. Charlábamos con Inés Genesini, actriz, bueno, ella misma lo explicaba, ¿no? Con una formación muy amplia dentro del mundo del teatro, está haciendo ahora asistencia de dirección, ha hecho otras cosas, incluso vestuario, se ha formado de algún modo integralmente en lo que tiene que ver con el mundo del teatro, y es además quien ha adaptado esta novela de Federico Genmer, que se llama Más liviano que el aire, originalmente un monólogo de una anciana de 90 y pico de años que, bueno, mantiene encerrado en el baño a un ladrón adolescente. Con esta imagen se construye esta obra, Más liviano que el aire, la obra de teatro donde las protagonistas son dos hermanas, dos mujeres, ¿no? Y no una sola.